Bueno, primero, buenos días. No, buenas tardes ya. Segundo, eh, no pierdan por favor el enfoque respecto a cómo se pregunta en la prueba. Es súper fácil caer en esta época en la tentación de hacer ejercicios siempre difíciles, pensando en la lógica de los abogados, eso de quien puede lo más, puede lo menos. ¿Qué significa esa frase de quien puede lo más, puede lo menos? Es como si puedo hacer un ejercicio mega peludo de tal tema, significa que puedo hacer uno muy fácil de ese mismo tema, y eso es absolutamente falso en matemáticas. Porque se responde de manera distinta, se afronta de manera distinta, se interpreta de manera distinta, y ustedes acercándose a la prueba tienen que hacer ejercicios que tengan nivel PSU. Por eso, Bruno, en el grupo ayer cuando les dije, ¿quieren que les mande un ejercicio bien peludo todos los días para que hagan? No pierdan todo el día haciendo el ejercicio, ni se quiebren la cabeza, porque esa wea nunca se las preguntarían en la prueba. Es una cuestión así como para el placer intelectivo nomás, pues, pero si lo están pensando así como en la PSU me va a aparecer, no, ninguno de los ejercicios que yo les voy a compartir a ese grupo aparecerá en la PSU, absolutamente ninguno. Son solo para las personas que dicen que creen saber mucha matemática o que son hábiles en matemática, y yo les estoy compartiendo ejercicios de la Olimpiada. El segundo, ese que les dije, hagan este y les doy una semana, ese es de la Olimpiada Matemática. Este ejercicio que voy a mostrar en pantalla, no sé si lo vi con ustedes, pero no puedo correr el riesgo de no verlo. Ya. Empiezo. Esto es una ecuación irracional, y las ecuaciones irracionales se desarrollan por amplificación, o sea, haciendo elevaciones. Primer error que he notado en este tipo de ejercicios: hacen la elevación acá. Y eso es horroroso. ¿Por qué es horroroso? Porque cuando haces la elevación aquí, esto te queda como a más b elevado a 2 igual 0, y esto te queda como este al cuadrado, el doble de este por este, más este al cuadrado, y sería un error. Por lo tanto, vamos a pasar ese compadre para el otro lado, ¿cierto? Y al pasarlo te queda x más 1 es igual a menos raíz x cuadrado más 9. Y ahora sí puedo hacer la elevación, porque al hacer la elevación puedo resolver, y acá me he hecho la raíz y me he hecho el menos, ¿se entiende? Al hacer esto tengo x cuadrado más 2x más 1 es igual a esta expresión al cuadrado, se va el menos y se va la raíz, así que me queda x cuadrado más 9. Ojo, primera discusión. Ayer alguien me decía, pero ¿y el valor absoluto? No hay valor absoluto, porque no tienes ninguna duda respecto al valor de esa expresión que es positiva. O sea, acá tengo un x cuadrado, o sea, sin importar el valor de ese número, al sumarle 9, esto, lo más chico que puede ser eso es un 0. Por lo tanto, si le sumáis un 9, esta cosa es positiva, así que cuando lo elevé no necesito el valor absoluto. ¿Claro? Se va, 2x es igual a 8, x vale 4. Alguien apurón diría, vale 4, y la tendría mala. Y eso es lo que pasó con varias personas, varios, ayer. ¿Ya? Y resulta que si tú pruebas el 4 no entra. ¿Por qué? Porque cuando tú haces la prueba del 4 acá y acá, esa expresión no te da 0, por lo tanto no tiene solución. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Acá. Listo. Ya. Entonces, ¿qué vamos a, entre comillas, repasar? En fin. Pero déjame ver si este también les suena a ese, chicos, chicas. Avísenme, por favor. Espérate, voy a borrar. Sí. Ya, entonces sí, espérate. Ese sí. Sí, también. Ya. Ok, ya, voy. Entonces, estaba acá. Ya, vamos a usar el teléfono entonces, pues los tengo acá. Chiquillos, una cuestión de estadística para datos agrupados y datos no agrupados. Son ejercicios que se supone son bastante simples, y creo que se les van a hacer simples porque los que hicieron en la guía estaban muy nivel PSU, diría yo, un poquitito superior, pero quiero que me aclaren algo. ¿Saben la diferencia entre usar un diagrama de barra y un histograma? ¿Saben para qué sirve cada uno? El diagrama de barra, de hecho el diagrama de barra, ojo, que ayer también caché que alguien cometió un error garrafal.
El diagrama de barra, de hecho, puede estar escrito así o dibujado así, y acá hay categorías. ¿Se acuerdan que cuando se lo enseñé, no sé si se lo enseñé con animales o con equipos de fútbol, no me acuerdo con qué? Ya, y acá tenían la frecuencia absoluta, o sea, ponte tú acá podéis tener un 10, acá un 12, acá un 8. Entonces acá tenía un 8, acá tenía un 10, acá tenía un 12, y esto ponte tú era la U, el colo y la UC. Ya, el diagrama de barras, ojo con esto. Este diagrama que se usa para las variables cualitativas, porque estas son cualitativas, no son números, estos X, ¿cachai? Que estas no se pueden ordenar como las ordinales, estas son nominales, tienen nombre nomás, pero a lo más podía ordenarla en orden alfabético. De hecho, creo que se la enseñé con animales, perro, gato, caballo, creo que fue con eso. Ya. Fue con animales. Ya. Este diagrama de barras que tienen acá podría también estar presentado así, supongo que esto lo saben, po. Onda la U, el colo, UC, y en vez de barra tener una raya. Supongo que cachan que es lo mismo, ¿cierto? Y que tienen el punto acá. ¿Sí? Mauro, También puede estar así. ¿Ah? una pregunta, ¿el punto de ahí es la marca de clase en el caso de las rayas? ¿O...? No, no, ¿cómo es marca de clase, guacho? Esto es un concepto. Ah, no, perdón. Puro weón, Espera, ¿te podemos huellar? no. Ya, es que bueno, fue viable lo que preguntaste, donde en la mitad de la U. ¿Qué dijiste? Si es Colo-Colo, es en Colo. Marca de clase, Colo. Esta weá la voy a contar, pero voy a mentir. Voy a contar en la noche que tengo un alumno que cuando le dije esto me dijo, esa es la marca de clase. Y yo te dije, ¿cómo marca de clase? Sí, pues porque si es Colo-Colo en la mitad, es Colo. ¿Puedo contarlo? Sí, dale nomás. Ya, pero ¿Qué doy dijiste? tu nombre. Grave, no sé por qué me acordé. ¿Por qué colegio? Chao. No. Me van a adelantar. No, no lo voy a hacer. Ya. No, de hecho, yo creo que cuando te contesté dijiste, vete a la weá que pregunté, pero ya me entregué. Ya, pero está bien, mejor que pregunté. Porque estas cuestiones se parecen mucho a los histogramas, po, y los histogramas sí generan marcas de clase acá. ¿Cachai? Pero acá son numéricos. Viste que acá tienen los intervalos, pero el histograma, a diferencia del barra o línea que tenía a la derecha, el histograma es así, po. Tiene las barras pegadas. ¿Se cacha? Y acá tení los intervalos, por abajo. Ponte tú de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20. ¿Se cacha? De hecho, el polígono de frecuencias se puede hacer con la marca de clase o con el límite superior. Yo voy a marcar el límite superior con rosado, así. O sea, el polígono de frecuencia podría estar así. ¿Cachai? Que el polígono de frecuencia viene de acá. ¿Me seguí? ¿Y cómo te das cuenta? Te das cuenta de esto por los números que tenía abajo, porque de alguna manera te dan la información de que estos de acá son los intervalos que estáis usando en el problema. ¿Me seguí? O sea, al final sí podéis terminar armando el polígono igual, con los límites superiores de cada marca. Sí, de hecho, en la prueba del año pasado se armaba el polígono de frecuencia. Ojo, este tiene que bajar. Y tiene que ser igual a esa distancia. ¿Ya? Esta distancia. ¿Te acordáis, Marta Witt, que nosotros hablábamos de esto, pero respecto a la ojiva? Y tú me decías, Sí, hay ojivas que bajan, y yo te decía, no, la ojiva nunca baja porque la ojiva sube, y te espera arriba porque es acumulada. Esta es absoluta. ¿Se cacha? O sea, uno con la F mayúscula, otro con la F minúscula. Esas weas se las van a preguntar. O sea, de hecho, el profe Manu el otro día decía que eran 12 o 13 preguntas, e hizo la división entre 5, 5 y 3, y 3 para combinatoria. Yo tengo la sensación de que son más, pero no me voy a meter en esa información. Es muy similar a la que dice él, evidentemente. Pero en estadística, gráficos te van a preguntar todo. Te van a tirar una ojiva y te van a tirar un histograma. Obvio. Y te van a preguntar también datos no agrupados, que la gente como que después los desdeña, así como ya, esta es fácil, hagamos los datos agrupados nomás, y resulta que preguntan mitad y mitad. Por eso que te tenéis que saber las dos cuestiones, porque hay materia de la prueba que parece súper fácil y uno la deja botada y te calzan en eso. Entonces voy a escribir acá un ejercicio, ya, ojo, voy a escribir una tabla, ya, ojo, anoten esto, que respecto a esta tabla,
son las notas, representan notas obtenidas en una prueba, en un curso determinado. ¿Ya? Entonces, siempre, porque acá está la clave, se puede afirmar que, ya, acá está, notas del 1 al 7, frecuencia absoluta 0, 0, 285, 10 y 5. Todos tienen claro que el nacimiento de toda la información que acá con el F mayúscula, que es la acumulada, la relativa acumulada, la porcentual acumulada, basta con que tenga esa tabla, ¿cierto? Ya, pregunta Agustín Ramírez, ¿cuál es la marca de clase en ese intervalo? ¿Cómo Agustín Ramírez? Escobar. Ahí sería 3 nomás, ¿no? porque no va de... O sea, no hay marca de clase. No hay marca. La marca de clase promedio, acuérdate del intervalo. O sea, necesito tener un intervalo sí o sí para poder sacar una marca de clase. Es que la marca de clase es el promedio del intervalo. Déjame escribir eso. De hecho, esa hueá es básica. ¿Por qué? Porque acuérdate que esto que tienes en pantalla es una tabla de datos no agrupados. Cuando te digo no agrupados, significa que los datos están individualizados, ¿cierto? O sea, efectivamente, nadie se sacó un 1, nadie se sacó un 2, 2 personas se sacaron un 3. ¿Se cacha eso? Sí, sí. Pero cuando tenéis muchos datos, o tenéis muchos datos, no tantos, pero los datos son todos distintos entre sí, no podía hacer una tabla de estas porque no es conveniente, sí. Pues lo que se busca siempre es trabajar rápido, y en ese caso los tenéis que agrupar y se agrupan en intervalos. Entonces cuando tú los agrupáis en intervalos, y así, bueno, ponte tú, no sé, de 0 a 5, de 5 a 10, del 10 a 15, acá se produce un problema matemático que es súper importante, y es el hecho que los datos que te va a entregar el intervalo, cuando tú lo unes con la frecuencia absoluta, como tú decís 10, decís 5, decís 7, es que estos 10 que tenía acá no sabéis qué números son. Sabes que tengo 10 elementos en ese intervalo, tengo 5 elementos en este intervalo, tengo 7, y por eso se hace necesario sacar una marca de clase que es un representante del intervalo, y ahí tú decís 2, 5, 7, 5, 12, 5, y se usan estos representantes de los intervalos, lo que es falso, porque acá tú no tienes como único elemento el promedio, ¿se cacha? Entonces acá sería imposible tener marca de clase. ¿Cachai que te pueden haber pescado con esa pregunta teórica en la prueba, que a lo mejor para la mayoría es como, obvio que no hay marca de clase, pero hay gente que no tiene claro esos conceptos, por eso lo pregunté. Dale. ¿Claro? Ahí lo anoté. Ya, entonces acá tengo datos agrupados, y la lógica de los datos no agrupados, la lógica de los datos no agrupados es exactamente la misma de los agrupados, pero la gran diferencia que existe es que en datos no agrupados, que es esto, los datos son certeros. Cuando digo certero, piénsalo como dato cierto. En cambio, en datos agrupados, todos los datos pueden tener el germen de la falsedad, porque se trabajan por aproximaciones, pues se usa la marca de clase, o esas fórmulas gigantes de mediana, media, que no entran, las fórmulas gigantes para sacar los cuartiles, deciles, en fin, no te dan el dato totalmente certero, pero sí te dan, por probabilidad, por estadística, un dato muy cercano, ¿cachai? Y por eso que en la PSU se pregunta y te preguntan la media, pero la media viene falseada porque la media se saca con la marca de clase, y al usar marca de clase ya estáis falseando. ¿Se entiende? El mismo rango está falseado, porque acuérdense que el rango era, si yo tenía entre 0, 10, 10, 20, 20, ya voy a hacer esos 5. ¿Se acuerdan que les dije? Y ahí tenéis datos agrupados, entonces acá tenéis frecuencias. Si tenéis 7, 10, 15, 20, 10,
al sumar, acá tenía el n, que es la cantidad de elementos, ¿cierto? Ya, Sí. pero acá yo estoy diciendo que tengo 7 elementos de esos. Bueno, 1, 2, 3, 4, tengo 5 intervalos. Los intervalos tienen la misma amplitud. La amplitud es la diferencia entre el mayor y el menor de cada intervalo. Y les dije no confundir con el rango, que es la diferencia entre el mayor valor y el menor. Y yo les decía que se discutía en matemáticas si es que debían usarse los intervalos o la marca de clase para este cálculo. Se los dije, ¿verdad? Y que en la PSU decían que era él menos él. Ahora, lo correcto, en vez de decir que es 50, es decir, es menor o igual a 50, porque tú no tienes seguridad de que el más chico sea 0 y el más grande sea 50. Porque para calzar 5 intervalos, a lo mejor tuviste que correrte en los datos. Puede que el dato más grande acá sea 48 y tú acá rellenaste con el 49,50. Ese es el problema con los intervalos, que de repente hacen que rellenes con elementos para que te calcen numéricamente las fórmulas y las maneras de hacer el cálculo. ¿Se cacha? Ya, lo que sí te van a pedir es el intervalo al que pertenece la moda, la mediana y las medidas de posición. Ya, pero acá tú puedes hacer los cálculos y lo que yo quería preguntar es esto. Ahora sí puedo preguntarlo. Sé que hay personas de acá que cachan totalmente esta materia, pero los repasos son así. O sea, tengo que asegurarme que las cuestiones básicas y preguntables se las saben porque los pueden casar con algo que... ¿Ya? Ya, entonces, de acuerdo a esta tabla, dice que esta tabla representa las notas obtenidas en una prueba en un curso. ¿Qué es lo que siempre se puede afirmar? Número 1, el curso tiene 30 alumnos. Número 2, de las notas obtenidas, el promedio es menor a la mediana. Número 3, la mitad del curso obtuvo nota menor o igual a 5. Y acá es el curso tiene. Ya. ¿Se entiende? Entonces, por interno, por chat interno, me van a decir si es 1, 2, 3, 1, 2 y 3, ninguna, todas, en fin. ¿Me cachan? Parece que no era nada tan fácil. Mauro Dígame. pregunta que puede ser un poco estúpida, pero ¿al promedio se refiere al promedio de las notas o al promedio de los datos? Siempre el estudio se hace respecto a las X. Ah, ya. Es el promedio de esas. Porque estas de acá representa cuántas veces Sí. aparecieron estas cosas, ¿sí? Ya. O sea, lo que te podrían decir es, ponte tú acá, la moda es 6, sí. ¿Y cómo se llama ese 10? El 10 sería la frecuencia de la moda, ¿se entiende? Sí, perfecto. Ya, gracias. No, si no se escuchó, es que te vi hacer el gesto técnico. Ya, ¿qué les quiero mostrar con esto? Es para que, mira, esto me lo ha enseñado la experiencia como profesor. Cuando ustedes, no sigan contestando, la voy a contestar yo. Cuando ustedes están haciendo un ensayo y tienen todo bueno, no se engañen, porque no se saben toda la materia. Viste que te dan pistas, las alternativas son pistas, po. Entonces ahí están diciendo cuál de estas es la respuesta correcta. Es muy distinto que te digan cuál es la correcta y no te den ninguna wea. Es muy distinto. ¿Se cacha?
¿Eso es para qué? Para que los que sacan sobre 800 digan, sí, en verdad parece que no estoy dominando bien esta web, porque con alternativas como pista, no sé si saben que todavía sigue conversando el DEMRE la posibilidad de hacer una PSU con 4 alternativas una parte y otra con 5, pero como ellos tienden a demorarse en dar información, a lo mejor en mayo nos van a decir qué es lo que hicieron, pues no nos vamos a tirar antes, a lo mejor ustedes se van a tirar en la prueba. Ya, eso, y es para qué, como prueba de humildad para todos nosotros, porque varios de ustedes tienen muy buen rendimiento en matemática, pero ahora acabamos de ver que ninguno fue capaz de dar con la respuesta porque parece que no saben leer esta información y eso es lo que quiero mostrarles. Ya, acá la voy a responder, es solo 2. ¿Y por qué solo 2? Pues no sé si a alguien le dije mala y la tenía buena. La única que la chuntó acá fue la que la hizo fue la chica Ángeles del Río y Nader la chuntó a la tercera. Ya, porque esta tabla, yo les dije que respecto a esta tabla representaba ¿qué dice ahí? Notas obtenidas en una prueba en un curso. Primero, no dice en todo el curso, dice en un curso. Y pueden haber habido hueones que no fueron a dar la prueba, por ejemplo. Por lo tanto, no sabéis cuántos son los alumnos del curso. Lo que hace falsa esa al toque. Porque si bien es cierto, acá sumo 30, pueden haber faltado hueones a la sala. ¿Se entiende? Y eso hace falsa la tercera al tiro también. Porque dice, la mitad del curso obtuvo nota menor. No, es la mitad de los que la rindieron, no sea hueón. ¿Cómo te quedó, Leige, Marta Witt? Buena. Maricona la pregunta, pero maricona, así como, ¡oh! Nos tiran esa, güey, nos cagaron a todos, ¿o no? ¿Cómo sería la pregunta si estuviera hablando como de todo el curso? Que representa las notas obtenidas en todo el curso. Ahí está el problema. Ya. O sea, mira, la idea es que el contexto de la información te asegure, porque una cosa es decir, oye, en un curso fueron tantos a clase y fue todo el curso a clase distinto. ¿Se cacha el contexto? Acá no te están diciendo que las notas son las notas de todo el curso, sino que te están diciendo que son notas de un curso, pero no te están diciendo que están todos. ¿Se entiende eso? Ojo, fue pregunta de PSU esto. Ninguno lo reconoce, ninguna la había hecho en un ensayo. ¿En serio? Sí, sí, eso es lo peor. Ahora, en su defensa yo también me equivoqué cuando la respondí. O sea, ustedes dirán, pero esa weá está, vos no me te das cuenta. No, si yo tampoco me di cuenta. Se las estoy mostrando porque en estadística es súper fácil rellenar con información que a ti no te están dando. Hay que tener mucho ojo en la lectura. ¿Estamos? Ahora, hay casos que son más evidentes, como el que, bueno, esa evidentemente es verdadera, era cuestión de calcularla, ¿cierto? Porque acá no me hablan del curso, sino que de la media y la mediana respecto a esto, ¿ya? Pero hay otra que es súper evidente, que es mucho más evidente que el típico gráfico, el de líneas y puntos, el de la hora acá. Lo vi en el preu público, así que no me lo respondan los chicos del preu público ahora porque sé que lo saben. Ya, 16 horas, 17 horas, 18 horas. Ya, el gráfico este de puntos y líneas que determina ¿Han visto ustedes, y de hecho se lo comentaba a los chicos, esas películas donde hay un típico loco que administra platas, compra acciones, invierte en bonos del tesoro y siempre aparecen los ingenieros comerciales viendo esos gráficos y dicen, bueno, van al alza las acciones de bla, bla, bla. Sí, bueno, como una flecha. Gráficos, sí. Claro, y a veces están así, no, está en franca caída y les tiran una flecha para abajo. No lo hagas porque va a caer, ya. Esos gráficos son los que representan el cambio de una variable a lo largo del tiempo, ponte tú a lo largo del día. Entonces, lo típico es que esos gráficos, que son los típicos gráficos de puntos y líneas, se usan mucho en medicina cuando tú estás analizando los cambios de temperatura en el cuerpo de una persona. Entonces, ponte tú acá tenías 36, de hecho acá te ponen una línea quebrada. ¿Conocen ese concepto de la línea quebrada, cierto? Porque voy a poner un 36 ahí.
y no es equivalente con ese 12, que acá también debería haber línea quebrada, así como para ser más exacto. ¿Han visto eso en los gráficos? Ya, cuando te ponen ese símbolo significa, no vaya a pensar que esa distancia de 1 también está acá, porque entonces no podría poner un 12. Es como para que se entienda que estoy desconfigurando la figura, que lo estoy acortando. Entonces, si yo digo 36, 37, 38, 39, 40, y digo que a las 12, a las 15, a las 13, a las 14, a las 15, a las 16 se pegó el fiebrazo, después siguió con fiebre, y después logramos bajársela a 38. Ya. Entonces, si yo hago esto, ya, si yo hago eso, puedo analizar que a las 12 tenía 36, a las 13 tenía 37, a las 14, a las 15 se mantuvo la temperatura. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya, espérate, voy a poner un último punto acá, 18 y 19, y ahí voy a poner este acá. Entonces lo decía el del preu público, ya. Significa que a las 19, a las 15, a las 14, a las 13 tuvo la misma temperatura, sí. Ya, ok, pero ¿y qué pasa si ahora el gráfico me lo hacen así? Ahí. Ya. Ahí yo les dije, ¿cacharon que esto es la temperatura? Se ve que a cierta hora del día llegó a un máximo y después logramos bajársela a partir de las 17 horas. Sí, me decían, ya. Pero ¿qué pasa ahora si esto de acá es altitud? Entonces acá 380, 370, 380, 390 y 400. Ojo, acá también, en este tipo de ejercicios la gente tiende a equivocarse, bueno, y tú dices, bueno, qué rabia que no se den cuenta de esta weá. Si yo digo que a lo largo del día, este gráfico lo que está representando es la altura que alcanza una persona cuando está escalando o cuando está subiendo un cerro, fíjate que a las 12 estaba a 360, a las 13 estaba a 370, a las 14, a las 15 también, a las 16 llegó a los 400, a los 17 seguía en 400. ¿Se entiende eso? Ya. Pero eso, ¿qué significa? ¿Es cierto o falso decir que a las 20 llegó, porque ahí está las 20, que a las 20 llegó al punto de partida? ¿Es correcto o incorrecto? Full falso. ¿Cierto Correcto. que no? Que dijiste, Agustín, te voy a pescar a palo. Dije incorrecto, dije incorrecto, ya. incorrecto. Ya, ¿cierto? No, llegó a la misma altitud, pero eso no significa que a las 17 se devolvió para la casa. Pues, bueno. Hay gente que tú le decís ya, a las 17 significa que se devolvió, y hay gente que dice sí, y weón, no. Te está diciendo que está a esa altura. ¿Significa que a las 13, a las 14 y a las 15 se quedó en el mismo lugar? ¿Y No. descansó, ponte tú? La estáis pensando, Marta, y te caché. No, sí. Ya, Agustín, contéstame. ¿Qué significa esa raya entre las 13 y las 15? Que se mantuvo a esa altura. ¿Cierto? O sea, se pudo haber mantenido caminando, pero eso está en una llanura. ¿Se cacha? Ya, la mayor subida se la pegó entre las 15 y las 16. ¿Se entiende? Acá es lo mismo. Hay gente que cree que esa weá es un descanso, porque interpretan mal los datos. ¿Me siguen? A eso me refiero con que hay que tener cuidado cuando hago la interpretación de gráfico, porque es súper fácil caerse. Y a veces te hacen esto también, y te tiran los gráficos, pero ni siquiera te dicen que es una ojiva. Viste que en la ojiva tú decías, frecuencia absoluta acumulada. Ya, esta es la acumulada. Entonces, te ponen la F grande acá y te preguntan por la frecuencia absoluta de un dato en particular. Y para eso, con la F mayúscula, tenés que generar la F minúscula. ¿Se acuerdan que era restando? Ya hay gente que la hace directamente con la F mayúscula. Yo diría que esos son los 3 errores que se generan en las pruebas, en las preguntas de estadística. Entonces, claro, estos 2 mitos en los que uno cae, sobre todo acá, que esta fue pregunta de prueba. Esta pregunta es del año pasado, de hecho, de uno de los modelos. Que evidentemente yo no hubiese sacado nacional en esa prueba. Porque Encuentro demasiado maricona la pregunta, porque yo también.
obvio Me que da uno rabia. asume que es todo el curso, según yo. Ya, pero Si no, dicen de no, un pero curso, no, ahí no estoy de acuerdo. No, de hecho, dale una vuelta. o sea, no, yo caché la trampa, pero es muy fácil equivocarse, sobre todo si venís de no sé cuántas preguntas antes, tenéis la cabeza frita ya, como que no te dais cuenta de esas cosas. Sí, pero la diferencia, ¿sabéis cuál es? Es que ustedes tienen un weón que les enseña matemática y que les hace la advertencia. Si el problema es las personas que estudian solos y que pueden incluso pensar que la respuesta está mala. ¿Cachai? Onda, no, esta weá está mala. O que la dejan pasar o que no la revisan. Ustedes al menos están siendo advertidos de ciertas situaciones específicamente en áreas de estadística. Déjame buscar otra que sea así de canalla de las últimas PSU. Déjame ver esto. Mauro, yo tengo una duda. ¿Sí? O sea, es como de otra pregunta nada que ver, pero el otro día estaba haciendo un ensayo ¿Ya? y era de esas como de suficiencia de datos y ponte tú, no sé, me daba que la respuesta de algo, de una ecuación, no me acuerdo, era C. Entonces decía como, esta es información suficiente como para saber el valor, creo que era como de la mediana, algo así. Entonces me daba que la mediana era C. Y yo puse que no, porque no sé el valor de C, o sea, es una variable, no me han dado como el número. Y decía que sí, o sea, como que sí se podía, como que la información sí era suficiente. Entonces en ese caso, como que pongo, que sí, que no. Bueno, es que tendría que ver el contexto, cómo era la pregunta. Porque Ya. depende cómo te la escribieron. Porque Sí, si por se eso. corrige del contexto, que cuando te entregan se te están dando el número, si en el contexto se puede deducir, sí sería correcta. Ahora a mí me tinca correcto eso, pero necesito verla, porque Ya, quiero la voy ver. a buscar. Sí, tíramela por interno y yo la voy a mirar y la analizo. Ya. Sí, que me pasa que en algunos ensayos como que, o sea, no sé, pero me ha pasado un par de veces que a veces dice que sí, a veces dice que no, que tendría que darme el valor de C, entonces no cacho cuándo saber qué poner. No, pero si te dicen, ponte tú, no decía conociendo el valor de C, supongo. No, creo que no. ¿Cómo te lo decía? No me acuerdo. Ahí te la voy a mandar, Ya, pero no sé, como que la encontré muy, muy rara. Ya, anoten esto. Si de un conjunto compuesto por 8 números, con media aritmética igual a 25, se eliminan dos números. El 21 y el 23. ¿Cuál es la nueva media aritmética que queda? Sin alternativas. Me la tiran por interno nomás. Si de un conjunto, ojo, son 8 números, si de un conjunto compuesto por 8 números, la media es igual a 25. Pregunta, una cosa, recuerden que acá se pueden equivocar, ¿ya? Así que tranquilidad con eso, no hay problema. Todos sabrían, ¿quién no sabría hacer esto? ¿O quién dice, bueno, me cagaron? Bien, Bruno Zavala. Te demoraste más que la chucha, sí, pero la tenemos. Es que creo que sé, pero igual estoy confundida. Ya, Sinceramente. ¿quién más está en esa situación? Ya. Ojo, se lo voy a enseñar ahora, pero ojo. ¿Cachai que en los repasos es súper importante para un profesor meter temas que a uno... De hecho, yo esto no lo iba a preguntar. Dije, obvio que esta weá la van a hacer hacer y se van a aburrir, porque siempre yo estoy pensando en, no tengo que meter weas que sean tan evidentes, porque los cabros de los online se bajan, porque fácilmente la liga podría decir, ups, se me cayó internet, y en verdad se bajó porque encuentra que ya le caían para la clase. Pero en una clase presencial eso no pasa, ¿cierto? Ya. Lo explico, dice que con 8 notas el promedio es 25. Mira,
¿Se acuerdan cuando ustedes sacaban promedio en el colegio? Y si teníais 4 notas, ponte tú X1, X2, X sub 3, X sub 4, tú las sumabas y dividías por la cantidad de elementos y te daba el promedio. ¿Se acuerdan? La lógica acá es lo mismo. ¿Por qué? Porque tení 8 elementos, ya, elementos, esos elementos, dividido eso, porque esta es la suma, ¿cierto? Esa suma, ¿sí? Que no sé cuánto es, pero dividido por 8 notas me da el promedio y el promedio me la dieron, que era 25, ¿se entiende? Ya, eso 8 por 25 es 200, o sea, sé que la suma de los elementos es 200, ¿se entiende eso? Y ahora, al 200 le voy a restar el 21 y el 23. Y ahora lo voy a dividir por 6, porque ahora hay 6 notas. Y no 8, ¿se entiende eso? Mira, ahí les cayó. Lo tenía bueno, pero pensé que estaba mal. Así. Sí, ¿se entiende? Y si se dan cuenta, sí saben hacerlo. Lo que pasa es que nunca lo habían hecho probablemente. Es falta de experiencia, como siempre les digo a los chicos. ¿Sí? Y a la resta me da 1, 5, 6, y eso dividido en 6 es 26. ¿Estamos? Probablemente, Lía, tú dividiste por 8. Apostaría. Sí, de hecho. Abu, o sea, Nader, no sé qué wea hiciste. Ah, ya. Ya, Nader leyó 23, 22, 23. Acá. Ya, es que a Nader le dio 25,82222. Ya. Bueno, igual no hay alternativa, así que era posible. Ya, claro, entonces, chiquillos. Otra. Las notas, cuidado, las notas obtenidas por 8 alumnos en una prueba corresponden a las siguientes: 5, 6, 4, 5, 3, 6, 5, 4. Esta es la nota. Es correcto, ojo, es correcto afirmar. A. La media es 5. B. La moda más la mediana es igual a 9. C. La moda es 3. D. La mediana es 4,5. E. Ninguna de las anteriores. ¿Se entiende? Ya acá hay que hacer el cálculo. Tengan cuidado. Ya, la medida aritmética, esta es falsa, al tiro. ¿Por qué? Bueno, primero las voy a ordenar porque me están pidiendo mediana y todo eso. Entonces se ponen primera cosa de chico a grande. Así que tenéis 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, ¿cierto? Y son 8 datos, así que el cuarto con el quinto, mira, ¿cierto? Ya tenéis la mediana. Tenéis la moda también. La moda, ¿cuál es? El 5, ¿cierto? Y me faltaría solo el promedio, y el promedio sería sumar y dividir por 8. La suma de esto es 38 partido por 8, y 38 partido por 8 es distinto a 5. O sea, no tenéis ni siquiera que calcular esto para darte cuenta que eso es falso. ¿Se cacha? 5 más 5 no es 9, lo que hace falsa esta, esto está mal, así que era esa. ¿Estamos?
Vamos. Otra. Ya. Ojo. Escriban esto. O escúchenlo, porque a lo mejor ni siquiera tienen que escribirlo. Escúchenlo y si no, se los dicto. Se encuestó un grupo de personas acerca de su deporte favorito, resultando el siguiente gráfico, y respecto a ese gráfico ustedes tienen que responder si es verdadero o falso. ¿Estamos? O sea, me parece que no es necesario escribir lo que dicté. ¿Ya? El gráfico es este. Tengo fútbol, tenis, esquí, natación. Ya. Fútbol, tenis, esquí, natación. ¿Cachai que son cualitativas? Y no son ordinales, son nominales, ¿se cacha? O sea, este gráfico fácilmente puede haber tenido el fútbol al medio y acá los otros, y no hay problema tampoco. Lo puedes hacer de manera decreciente, creciente, lo puedes ordenar alfabéticamente, en fin. ¿Se entiende? Ya, acá en frecuencia tienes acá un 8, tienes para ese un 6, tienes para este un 4 y tienes para ese un 2. ¿Estamos? O sea, esto es así. 2 llega a ese, ¿eh? Ahí. Este 4 llega acá, ese 6, ese 8. ¿Estamos? Entonces, 1. El 20% le gusta el esquí. 2. El 10% nada. O nada, no, voy a poner nadar porque puedo poner nada y van a decir, ya. ¿Cachai que se podría presentar ese problema en la prueba? Un weón que no piense en eso, pone nada y era por nadar y queda la mansa cagadita. Ya, y el 70% fútbol o tenis. Vamos a escribir en español, tenis, no con doble N. ¿Cuál es verdadera? Ya, la respuesta efectivamente era 1, 2, 3. Esa es la respuesta. La tienen todos buenas. Parece que todos la tuvieron buena, ¿cierto? Si alguien no la supo hacer, ¿sí? Se cachó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, a ver, una manera profesional de hacer esto, porque hay gente que la mira y dice, bueno, es obvio, pero puta, ¿cómo profesionalmente se hace esto? Así, pues mira, tenías X y tenías F. La X eran los deportes, el fútbol, tenis, esquí y nadar, y la frecuencia que era 8, era 6, era 4, era 2. El total acá, el N, si no me equivoco era 20, sí. Entonces, como te están preguntando porcentajes, había que hacer la porcentual acá. ¿Cierto? O sea, 8 de 20 por 100. O sea, ¿qué porcentaje representa el 8 del 20? Al final era la pregunta. ¿Se entiende eso? Entonces, este era 40%, este era el 30%, este era el 20%, y este era el 10%. Y con eso ya podéis responder todo. Ojo, no son las acumuladas, esta es la absoluta porcentual. ¿Sí? Con la F minúscula, porque la otra es con la F mayúscula. ¿Estamos? Ya. Otra. Último de estadística y me cambio. Vamos a cambiar de tema. No, me voy a cambiar el tiro. Ya, me voy a cambiar.
Ojo, si M, es que esta me pareció interesante cuando me la mandaron, porque hubo personas que no sabían. Si, voy a hacer letra bonita. Si M es un número, que esto no lo he visto con ustedes, de 2 dígitos, donde el dígito de las decenas es A y el de las unidades es B. Entonces, ¿cuánto es m cuadrado? Era m mayúscula. Les voy a dar la alternativa acá, porque se pueden avivar. A, B, C, D, G. A mí me pareció simple, pero hay gente que me decía, no, no es simple esta weá. Y yo esto no lo he visto con ustedes en el intensivo, esto de los dígitos y todo eso. De hecho, no lo he visto con nadie. Y por eso que la dejé seleccionada para enseñarles las clases. Ah, señores que pertenecen al preu público, se van a encontrar con que yo estas preguntas que estoy viendo acá también las voy a ver ahí en algún momento, por si se empiezan a aburrir. Listo. Ya, efectivamente era la E. Ya, o sea, todos sabían hacer esto. Ya, ¿por qué? Porque si el número tiene 2 dígitos, el número sería 10A más B, ¿no? Y el cuadrado sería este. ¿Cierto? Ya. Otra. Esto se los van a preguntar chiquillas y chiquillos. Va pegado. 2 variables P y Q, cambio de tema, P y Q son directamente proporcionales entre sí. Si P disminuye en un 75%, entonces para que la constante de proporcionalidad no cambie, coma, Q de B, ¿qué le debe pasar a Q? A, B, C, D, E. Disminuir a la mitad. Cuadruplicarse. Disminuir en sus 3/4 partes. Disminuir en un 25%, ninguna. Ya, lo explico. Para que tengan relación directamente proporcional, P partido por Q tiene que ser igual a constante, ¿cierto? Ya, pues, si tú disminuyes en un 75% a esta,
para que se mantenga el K, tenéis que disminuir en un 75% a esta. Porque ahí se irían y te quedaría el K de nuevo. ¿Se entiende eso? Y disminuir un 75% es lo mismo que disminuir en sus 3/4 partes, porque el 75% simplificado queda 3/4. ¿Se cacha? Por eso, de hecho, por eso lo hicieron tan rápido. Otro. Ya esto lo deben saber. Si M y N pertenecen a los números reales, ¿cuál expresión es siempre verdadera? Ojo con el siempre. M cuadrado dos tres Listo, esta es la 1, la 2, la 3. Bien, a ver. Cami, estoy de acuerdo con la corrección de la pregunta. De acuerdo al tenor ¿Se de necesitan más datos? Sí, porque no tienes el valor numérico. Pues solo te están diciendo Ya. que es una constante, ahí te está diciendo que es un número. No te está ¿Y en diciendo bastante, ¿cachai? ¿En qué caso sería, o sea, qué tendría que decir para que pudiera ser ambas juntas? Se conoce el valor de C, Ya. ¿cachai? Porque acá te Ya. dice C, sí, es un número, pero no me está diciendo cuál, ¿me cachai? De hecho, Ya. esa es la manera de responderlo. Y te creo que haya algunas pruebas donde como que queda la sensación de que a veces se acepta y a veces no, pero la manera es esta. Esta que estáis viendo ahora, esto es lo correcto. ¿Ya? Ya, o sea, solo si Hay me un- ponen el valor de C o si se conoce, entonces sí. Sí. Ya. Siempre el contexto es lo importante. Elías está mala, Bruno está buena, Ángel está mala. Puede ser verdadera, de acuerdo a lo que me estás preguntando. ¿Cuál de estas expresiones podría ser verdadera? No, no te lo preguntan así. Te pueden decir, ¿es siempre verdadera o es verdadera? Pero no se usa el podría. Ya voy acá. M y N pertenecen a los números reales. ¿Qué expresión es siempre verdadera? Ya esta es falsa, porque podría ser 0. No dice que son números distintos. ¿Se cacha? Y esta es la definición de valor absoluto. No se preocupe, Lía, nos quedan como 5 minutos, así que vaya nomás. Y acá está el último. En la tabla 16, bueno, en la tabla, las variables R y S mantienen una relación proporcional. No he dicho cuál. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Número 1, número 2, número 3. ¿Son inversamente proporcionales? El valor de A es 24. La constante, esta cosa se la van a preguntar pegada, es 24. La tabla es esta. Esto va pegado, ¿ah? Repito. R, S. Esto es una S. 8, 6, 5, 3A, 4,8.
1, 2, 1 y 2, 2 y 3, 1, 2, 3. Para ver si se acuerdan de las primeras 3 clases del año. O sea, que tuvieron ustedes. Ya, ojo. Para saber si es directa o inversa, tienes que verificar 2 cosas. Es directa si y partido por x te da la constante, y es inversa si x por y te da la constante. Fíjate que s por s es 24 y s por s es 24, por lo tanto eran inversas. ¿Se entiende eso? Ahí sí, Ángeles, la tenés buena. Ya, entonces esa, la 1, sí. 2. Si s por s es 24, este por s tiene que ser 24, así que a sería 4. ¿Dice el valor de 24? No, porque es el valor de la constante. ¿Se cacha? Así que es 1 y 3. ¿Claro? Ya. Vayan a almorzar, chiquilles. Abrazos, que estén muy bien. Chao, Nos vemos Mauro. en el final. Gracias. Chao, queridos.